Bienvenido a la lección sobre la probabilidad de eventos independientes. Comencemos por revisar la probabilidad básica. La probabilidad de un evento representa la probabilidad de que ocurra. La probabilidad compara lo favorable número de resultados al número total de resultados. Entonces decimos que la probabilidad del evento es igual a este cociente aquí, donde la probabilidad se puede expresar como una fracción decimal o porcentaje. Pero en esta lección nos preocupan los eventos independientes, donde los eventos A y B son independientes y la probabilidad de que ocurra el evento B es la misma independientemente de si se produce el evento A. Así que aquí hay dos ejemplos de eventos independientes. Número 1, un dado justo se tira dos veces. El resultado del segundo rol no fue afectado por el resultado del primer rollo. Entonces, podemos decir que la probabilidad de obtener un número particular la segunda vez es la misma, ya sea que ocurra o no el primer resultado. Número 2, elegir una carta de un mazo y lanzar una moneda. También serían dos eventos independientes. Porque el resultado de un evento no afecta el resultado del otro. Y si dos eventos no son independientes, serían dependientes. Aquí hay un ejemplo de dos eventos dependientes. Roba una carta de un mazo sin reemplazo y luego roba otra carta. Observe en este caso, la probabilidad de seleccionar una tarjeta en particular la segunda vez se vería afectado por la tarjeta que fue robada la primera vez. Y eso es porque no hay reemplazo. Si hubiera reemplazo, entonces tendríamos dos eventos independientes. Cuando dos eventos son independientes, la probabilidad de que ambos ocurran es el producto de las probabilidades de los eventos individuales. Así que de nuevo, si los eventos A y B son independientes, entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Veamos algunos ejemplos. Lanzas una moneda justa y eliges una carta de un sombrero que contiene 20 cartas numeradas del 1 al 20. ¿Cuál es la probabilidad de obtener caras en la moneda y un número mayor que 15 del sombrero? Por lo tanto, queremos saber la probabilidad de lanzar la moneda y avanzar, y elegir un número que sea mayor que 15 del sombrero. Entonces diremos sí. Y es mayor que 15. Debido a que estos dos eventos son independientes, esta probabilidad es igual a la probabilidad de voltear una cabeza, multiplicado por la probabilidad de que un número mayor que 15 del sombrero. La probabilidad de sacar una cara del lanzamiento de la moneda sería la mitad. Hay dos resultados, uno de los cuales es favorable, multiplicado por la probabilidad de seleccionar un número mayor que 15. Hay un total de 20 números, hay 20 resultados posibles. Para determinar cuántos resultados favorables hay, observe cómo hay 5 números mayores que 15, 16 a 20. Entonces esto sería 5 vigésimos, que se simplifica a la mitad, factor común de 5, que sería un cuarto, que es igual a un octavo. Entonces podemos decir la probabilidad de voltear una cabeza y seleccionar un número mayor que 15 es igual a 1. Octavo como fracción. Como decimal, sería 0.125, que podemos obtener tomando 1 y dividiendo entre 8. Para llevar a un porcentaje, multiplicaríamos por 100 y agregaríamos un signo de porcentaje. Así que es igual al 12.5%. Aquí hay tres formas diferentes de representar esto. Probabilidad. Luego, lanzas un dado justo dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 3 en el primer lanzamiento, y un número par en el segundo lanzamiento? Entonces, queremos encontrar la probabilidad de sacar un 3 y un par en el segundo lanzamiento. Debido a que estos dos eventos son independientes, esto es igual a la probabilidad de sacar un 3, multiplicado por la probabilidad de sacar un número par. Entonces, la probabilidad de sacar un 3, es solo un resultado favorable de 6, por lo que sería un sexto, veces la probabilidad de sacar un número par. Bueno, 2, 4 y 6 son pares, por lo que hay tres resultados favorables de un total de 6. Simplifica 3 sextos a la mitad. Entonces,
1/6 vez la mitad es igual a 1/12 parte. Entonces podemos decir la probabilidad de sacar un 3 y... En el segundo rol, rodar un número par, es igual a 1/12 parte como fracción. Como decimal, tenemos el punto 0. 8, 3 repitiendo, ¿qué escribiríamos así? Si fuimos a redondear, podemos redondear 2 a 3 decimales, que sería aproximadamente 0.083. Como porcentaje, el valor exacto sería 8.3, con una barra, porcentaje. O podríamos decir 8.3%. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Se saca una carta de un mazo de cartas y se anota. Luego se reemplaza la carta, se baraja el mazo y una segunda tarjeta se retira y se anota. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas cartas sean cartas de cara? Bueno, hay un total de 52 cartas representadas aquí, donde 12 de ellas, jotas, reinas y reyes, son las cartas de la cara, una de cada palo, y hay 4 palos. Entonces quiero la probabilidad de una carta de cara. Con reemplazo, y luego obtener otra tarjeta de cara la segunda vez. Entonces, debido a que hay reemplazo, estos dos eventos son independientes. Si no hubo reemplazo, no serían independientes. Pero debido a que somos independientes, esto es igual a la probabilidad de una carta de cara, multiplicada por la probabilidad de otra carta de cara. De nuevo, hay 12 cartas de un total de 52 cartas, por lo que serían 12 divididas por 52, multiplicadas por 12 divididas por 52. 12 y 52 sí comparten un factor común de 4. Entonces, ambas fracciones se simplifican a 3/13. Entonces tenemos 3/13 veces 3/13. Que es igual a 9 dividido por 169. Avancemos y expresemos esto nuevamente de 3 maneras. Probabilidad de una carta de cara. Y una carta de cara es igual a, como fracción, 9 sobre 1/69. Como decimal tendríamos 9 dividido por 169. Sigamos adelante y redondeemos esto a 4 decimales. Diremos que es aproximadamente el punto 0.533, donde como porcentaje, sería aproximadamente 5.33%. Bien, eso lo hará para esta lección. Espero que hayas encontrado esto útil.